Bueno, continuamos. ¿Se me escucha? Sí, con la siguiente mesa. Presento a la moderadora y ella presenta a los demás participantes de la mesa. Salomé Landívar es traductora de francés y especialista en traducción literaria. Estudió en Lenguas Vivas y en la UBA. Se especializó en traducción audiovisual y editorial, ámbito para el que traduce tanto ensayo como ficción. Además, se desempeña como intérprete y como docente de traducción y lengua francesa en su primera casa de estudios, donde también integra el Centro de Estudios Francófonos. Ha coordinado talleres de traducción en Argentina y Colombia y desde 2019 colabora en la Comisión de Traducción Editorial de la ATI. En 2024 recibió el título de Embajadora de la Francofonía de las Américas por el Centre de Francophonie des Amériques, Quebec, Canadá, y publicó su primer poemario, No hay entierro sin flores, por la editorial Pinos Oscuros de Tandil el año pasado. Qué lindo que estés acá, Salo. Bueno, muchas gracias, Mica. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar acá y perdón por los minutitos de retraso. Espero que hayan disfrutado lo que vieron hasta ahora. Antes de presentar acá a mis compañeros y compañera de mesa, les voy a explicar un poquito el origen de cómo surgió la idea de hacer esta mesa. Desde la ATI se viene organizando hace ya 10 ediciones que se cumplieron el año pasado un taller de traducción de ciencias humanas y sociales para el mundo editorial, francés-español, en coorganización con la Embajada de Francia en Argentina y el Centro Franco-Argentino de Altos Estudios. Y es un taller que dura una jornada donde los y las participantes traducen un fragmento de un texto inédito publicado en francés, de un autor que viene a Argentina en el marco de las actividades del Centro de Franco-Argentino de Altos Estudios. Entonces los participantes tienen la oportunidad de intercambiar con ese autor o autora en el marco de esa jornada, y además invitamos siempre editoras de editoriales que traducen ese tipo de textos para que también intercambien con los participantes. Es una jornada súper intensa, pero muy rica, que permite tender puentes, digamos, entre el mundo académico, editorial y profesional de la traducción. Y bueno, el año pasado se cumplieron 10 años, las 9 primeras ediciones y su fundación estuvieron a cargo de Estela Consigli, y a partir del año pasado, con Micaela, que me acaba de presentar, organizamos la 10ª edición. Y la idea de esta mesa, que también surgió un poco de una idea que tenía Estela, era tomar un libro como eje, un libro que haya sido publicado en castellano, e invitar a los distintos agentes, digamos, que van trabajando ese libro para que llegue a su versión en castellano, para comprender un poco como toda la cadena del libro, digamos, de ciencias humanas y sociales. Entonces, bueno, esa era un poco la idea. Tomamos como eje, por sugerencia de Elina, que es la traductora, un libro que se publicó este año por la editorial Tinta Limón, que se llama Terror y Seducción, y tiene una genealogía colonial y expansión de la contrainsurgencia francesa en el mundo, de Jérémy Rubinstein, a quien ven ahí atrás. Lo tomamos como eje para charlar un poco del libro y de lo que sería el proceso de que este libro llegue a ser publicado y ustedes lo puedan ir a adquirir al stand, que ya nos contarán dónde están. Y además es un libro que habla justamente de la doctrina de la guerra revolucionaria de Argelia, la llamada Escuela, ¿no?, de Argelia, que quizás les suene porque tiene relación con el último golpe de Estado, incluso el anterior, si sigo bien lo que Jérémy presenta, del cual se cumplieron 50 años este año. Entonces nos parecía que además también tendió un puente interesante para pensar un poco nuestro contexto. Dicho todo esto, les voy a presentar a todas las personas que participan hoy en esta mesa y arrancamos. Entonces, por ahí atrás lo tienen al autor, Jérémy Rubinstein, que es doctor en Historia por la Sorbonne, vivió en Buenos Aires hasta 2023, donde se dedicó tanto a la investigación independiente como a realizar intervenciones político-artísticas. Es autor especialmente de Francia Florescente, Crónica Viva de los Chalecos Amarillos, que se publicó en Milena Cacerola en 2019, originalmente escrito en español, y de Terror y Seducción, este libro que les acabo de presentar, que se publicó en 2022 en Francia y que este mismo año salió por Tinta Limón en traducción de Elina. También publica crónicas en Substack. A mi derecha está Andrés Bracconi,
editor, estudió Sociología en la Universidad de Buenos Aires, integra la editorial Tinta Limón, es profesor en la Escuela de Artes y Oficios CFP 24 del barrio de Flores, en el taller de edición de libros y otras publicaciones. A su derecha está Elina Cohen, que es traductora pública de francés por la UBA, trabaja como traductora y correctora editorial en el ámbito de las ciencias sociales, es editora de CFP 24 Ediciones, la editorial de la Escuela de Oficio, la misma Escuela de Oficio del barrio Flores. Y por último tenemos a Mariano Pedrosa, que es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires de la UBA, perdón, por la Universidad de Buenos Aires, trabaja en la intersección entre edición, corrección y docencia, colabora en sellos como Eudeva, Tinta Limón, Octubre y Libros de UNAUR, en libros de ciencias sociales y humanidades, con editoriales pedagógicas en libros de texto y con investigadores en corrección de tesis y artículos académicos. Su práctica profesional abarca diversos géneros y registros, del ensayo político a la filosofía, del psicoanálisis a las artes. Ha dictado talleres de escritura en la UNSAM y la UMED y actualmente gestiona una revista académica y acompaña procesos de escritura en el ámbito universitario. Bien, entonces, hechas las presentaciones, lo primero que vamos a ver un poco es el origen de un libro. Entonces, el autor nos ha mandado su explicación de cómo surgió para él escribir este libro. Era un video un poquito largo, así que yo simplemente les voy a resumir lo que decía al principio y vamos a escuchar la segunda parte, que es donde él ya se mete de lleno en su investigación. Él cuenta al principio que encontró el libro de manera casual. Él vivía acá en Buenos Aires, en calle Corrientes, librería de usados, encuentra un libro traducido del francés que se llama Los Centuriones, de Jean Lartegui, y que es un libro que era como una novela, una apología a las hazañas, dice él, ¿no?, entre comillas, de la acción de los militares franceses en Indochina y en Argelia, ¿no? Dos territorios que eran coloniales en ese momento, y lo presenta como en clave heroica. Y a él eso le llama la atención porque, así como en Argentina tenemos esta visión, en Francia también ya se identifica eso como, bueno, ese periodo como criminales de guerra, por decirlo livianamente, ¿no? Entonces él empieza a investigar, se consigue la versión francesa, empieza a buscar cosas sobre el origen de este libro y descubre que, bueno, el autor es un exmilitar que había sido compañero de los oficiales que él va a mencionar en ese libro, que había recibido un adelanto de dinero muy, muy grande de la editorial que lo publicó, algo que es raro para una primera novela. Y es una novela que se vuelve un bestseller, se publica en el 60. Tanto se vuelve un bestseller que se traduce al inglés en el 62, en el 65 en España al español y después en Argentina MC lo publica en el 67 y tiene múltiples reimpresiones. O sea, él cuenta esto y a partir de ahí vemos cómo explica lo siguiente. Iba cambiando la perspectiva con la que se podía pensar lo que es central en mi libro, que es la doctrina de guerra revolucionaria, es decir, la manera francesa de hacer contrainsurrección, que en realidad en la novela te lo presentan de manera, bueno, novelizada, pero en realidad van reportando un poco los debates internos entre militares de cómo hay que controlar la población, cómo hay que luchar en contra del Partido Comunista o después los independentistas argelinos. Y todas las técnicas que hay que usar o no usar, bueno, todo eso en realidad está ahí en la novela. Cosa que leyendo la literatura científica, o sea, se veía eso, ¿no? Historiadores, sociólogos que habían trabajado sobre la influencia francesa sobre los militares argentinos, no solo argentinos, pero bueno, entre otros argentinos, siempre ellos habían estudiado, digamos, como revistas militares, encuentros entre oficiales, oficiales argentinos que habían ido en las escuelas francesas de Argelia. Bueno, todo eso era bastante conocido y, bueno, lo que faltaba era lo más obvio. No una difusión a través de círculos militares, sino una difusión masiva a través de un producto cultural de masa.
y es lo que me encontraba, entonces me parecía muy interesante desarrollar, entonces, bueno, nada, hice una primera investigación sobre eso, porque la pregunta que surgía a través de eso es que cómo la doctrina de contrainsurrección tiene centralmente el tema de la propaganda, de cómo convencer a la gente, sobre lo que llamaba seducirla, ¿no? Seducción. Y en él lo que los militares hablan de arma psicológica, de acción psicológica, guerra psicológica. Entonces, bueno, una novela es una novela, es un producto cultural o es una arma psicológica. Y entonces el tema, bueno, parecía como, obviamente, en alguna forma ha sido un arma psicológica, una manera que me parece muy importante para la Argentina, en el sentido de que, bueno, estamos hablando 67, que empieza a difundirse en Argentina, y entonces la difusión a través de una novela es desde abajo, el soldado gas o los suboficiales tal, leen, oficiales también, pero también los de abajo, y bueno, son la gente que están en el terreno, es decir, la gente que tortura, que viola, que tal, los oficiales también, pero los gasos, o por lo menos se la aclimatan, se le autojustifican todos esos tipos de crimen y bueno, se lo naturaliza, etcétera, a través de ese producto. Entonces, nada, bueno, así, bueno, a raíz de eso yo intervine en un coloquio en la Sarmiento, organizado por Ernesto Boloalovsky, sobre las derechas y sobre circulaciones, justamente traducción, etc. Y bueno, a raíz de la publicación en online de ese coloquio, un editor francés bastante conocido, François Gess, que es el fundador de La Découverte, bueno, toda una historia de La Découverte, es una editorial muy interesante, que me llamó porque le parecía que él era muy conocedor del tema, de eso de los métodos franceses de contrainsurrección. Ya había editado a la periodista más conocida sobre el tema, Marie-Monique Robin, que había sido un documental que recomiendo, ¿no? La escuela francesa, que es a principios de los años 2000. Y entonces, bueno, nada, me llama, lo que me sorprendió bastante, y empezamos a hablar y tal, y bueno, terminó siendo este libro que espero que aporte una- un entendimiento sí, de de dónde provenía esa manera de someter la sociedad en el 76, sí, pero también ya para quienes vean que la dictadura anterior también, y sobre todo que tiene aplicación de mucho más reciente, incluso en empresas, no solo es una cosa bastante más extendida que lo únicamente dictadura, régimen autoritario. Entonces vamos a encontrar elementos de esa doctrina en muchos ámbitos. Bueno, justo creo que me pasé los 10 minutos, así que, bueno, me encantaría estar con ustedes allá y bueno, espero que poder escucharles y eso. Eso, un abrazo, saludos y bueno, otra vez un honor estar ahí. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, un francés muy porteño. Bueno, como verán, él ahí presenta un poco cómo se llegó a publicar el libro en Francia. Entonces ahora le voy a pasar la palabra a Andrés para preguntarle, bueno, cómo llamó la atención este libro acá y, bueno, otras cosas que quieras contar sobre eso. Bueno, muchas gracias. Para decir verdad, no es que nos llamó a nosotros la atención el libro, sino que Jeremy nos llamó la atención a nosotros sobre que él había publicado un libro.
Un dato importante es que Jeremy vivió muchos años acá en Argentina, vivió 18 años. En el año 2019, él, muy atento a lo que estaba pasando en Francia, publica un libro de urgencia, una editorial argentina que se llama Milena Cacerola, sobre los chalecos amarillos. Lo presentamos en la Casona de Flores, que es donde funciona Tinta Limón y donde nosotros generalmente presentamos nuestros libros. Lo comento como un antecedente de que Jeremy era una persona que conocíamos de diferentes actividades de militancia en la ciudad de Buenos Aires y en algunos circuitos comunes, y así como decía que él fue quien nos avisó, él fue quien nos dijo a nosotros, él nos dijo a nosotros no simplemente porque nos conociéramos, sino porque él detectó, tuvo en cuenta, sabía que habíamos publicado este otro libro que se llama La acción psicológica, Dictadura, Inteligencia y Gobierno de las Emociones, 1955-1981, de Julia Riesler. Este libro es una investigación de Julia sobre archivos que se habían desclasificado de la dictadura, y ella básicamente lo que le interesa es rastrear el concepto de acción psicológica como una influencia dentro de las Fuerzas Armadas en la Argentina desde el año 1955, es decir, después del golpe al gobierno de Perón, al segundo gobierno de Perón. Y ahí me parece lo relevante es poder ver cómo el gobierno militar pensaba no solamente en recursos para reprimir, sino también cómo la acción de establecer una dictadura, de reprimir a la población, requiere una inteligencia bastante sofisticada. El aspecto más conocido de las patotas, etcétera, se amplía leyendo este libro cuando uno ve cómo coordinaban campañas publicitarias, cómo esas campañas publicitarias no solamente involucraban al gobierno, sino a agencias de publicidad, cómo eso lo tenían muy en cuenta. Y me parece, en ese sentido, el libro de Julia tiene mucho basamento documental. Ella encuentra, así como hizo Jeremy, encuentra un autor argentino que se dedicó a sistematizar la problemática, el tema de la acción psicológica para Argentina. Entonces, era relevante ese libro en el sentido de encontrar intelectuales orgánicos de la derecha militar, es decir, asociar el golpe también a gente que tenía sus doctrinas, tenía sus ideas y tenía su sofisticación. Jeremy nos propone por eso este libro, nosotros lo leemos, nos pareció muy interesante, porque bueno, tira del hilo de cosas que ya se sabían, que era la incidencia que tenía esta doctrina francesa en la Argentina. Me parece, nos llevó un tiempo poder publicarlo porque es un libro, bueno, es un libro relativamente extenso, que había que traducirlo. Lo presentamos para la ayuda Victoria Ocampo y no tuvimos la suerte de ser elegidos, pero queríamos llegar a los 50 años del golpe. Nos pareció un aporte muy similar al de Julia, que además aportaba también en el contexto actual del gobierno Milei y del ascenso a las derechas, que son derechas desembosadas, que no disimulan, y que reivindican por momentos un tipo de poder que se parece, que tiene su origen en el poder colonial, y en ese sentido lo que hace muy sutilmente Jeremy es no solamente ir hasta Argelia, sino también hasta Camerún, es decir, hasta Indochina, es decir, hundir las raíces de esta doctrina en elaboraciones que van haciendo los ejércitos coloniales, que en todo caso esos saberes y esas estructuras después se van a volcar a la sociedad civil de la propia Francia y se va a exportar después para otros países. Eso, en este contexto, muestra
un antecedente de internacionalización de la derecha, de una derecha doctrinaria, de una derecha que se pliega a las necesidades del capital y que trata de zanjar un poco con esta forma más brutal las crisis que el capital tiene cíclicamente. Esa fue la razón por la que lo elegimos, y a pesar de no conseguir financiamiento nos decidimos, y gracias al trabajo con el INE y con Mariano pudimos llegar a presentarlo. No sé si después vos nos había dado algunas preguntas, pues después las vamos. Sí, perfecto. Eso es como llegó. Genial, genial. Sí, solo para conectar con las otras preguntas, además de, por supuesto, el contenido de lo que nos comentaste de ambos libros y todo eso, que me parece súper rico en el contexto que estamos mencionando, me parece que hay algo interesante para pensar desde el punto de vista editorial, varias cosas que dijiste, ¿no? Por un lado, bueno, que en este caso no lo fueron a buscar ustedes, sino que llegó un autor con su propuesta, un autor que conocía ya la editorial, el enfoque. Me parece que eso es algo interesante para pensar, ¿no? La cuestión de la línea editorial, cómo él encontró que había una conexión tan directa y que ustedes efectivamente la vieron cuando leyeron el libro. Y después también la importancia de la coyuntura, ¿no? En el marco de lo que es la traducción de ciencias humanas y sociales. No siempre, por supuesto, a veces se rescatan textos simplemente teóricos que aportan y ya, pero muchas veces hay muchos textos que dependen de la coyuntura, o sea, no sé si dependen, pero aportan a una coyuntura, entonces ustedes como editores, me imagino, están muy atentos también a lo que puede dialogar con lo que está pasando en la actualidad, desde, por supuesto, el enfoque editorial que ustedes tienen. Y me parece que eso es interesante para pensar, para nuestro público, donde hay traductores, editores, pensar también el tipo de textos que pueden llegar a interesar en las editoriales, ¿no? Cosas que estén hablándonos hoy de todo esto. Entonces, bueno, en ese sentido, la otra pregunta iba en esa línea, que era un poco cómo eligen los textos. Me imagino que todo esto que dijimos tiene relación, pero bueno, también si hay otros aspectos que ustedes tengan en cuenta cuando piensan en textos para publicar en la editorial, ¿no? Eso. Bueno, Tinta Limón, como publica muchas traducciones, entonces, bueno, nuestros temas, por ahí lo de la traducción no es lo central, pero yo creo que la relación con la coyuntura para nosotros es muy importante, tratando de encontrar cómo las coyunturas iluminan espacios de tiempo más amplios y anticipan procesos que van a tener una incidencia a lo largo del tiempo y van a ser fundamentales. Es decir, no la coyuntura como una especie de el tema del momento. Por eso menciono a Milei o menciono a las nuevas derechas, pero el libro, estos dos libros son libros de historia y justamente lo que hacen es que el presente ilumine hacia atrás y nos permite tener herramientas para pensar más complejamente lo que vamos a vivir hacia adelante. Nosotros, me parece, daba el ejemplo de cómo se acerca Jeremy por el libro de Julia, y me parece que un objetivo nuestro, y yo creo que cuando una editorial construye un catálogo, construye una referencia que llama no solo al lector, construye una referencia que llama a otros autores, que llama a traductores, que llama a libreros. Es decir, el objetivo es tener una cierta consistencia del catálogo que puede tener sus desvíos, sus búsquedas, sus experimentaciones, pero que se entienda qué es lo que uno quiere transmitir y que en ese sentido es eficaz cuando ocurre algo como lo de Jeremy, que él hace con claridad, dice, este libro está conversando con ustedes y creo que ustedes pueden hacerlo avanzar. En ese sentido nosotros somos un colectivo y para abordar este tipo de temas tratamos de trabajarlos hacia adentro como grupo. Quiero decir que para el proceso de corrección buscamos, además de que con Elina trabajamos como traductora y como correctora, también le dimos el libro para que lo corrigiera Mariano y después hicimos otras correcciones nosotros, por lo menos 2 correcciones más, porque un libro así es un libro muy complejo que por ejemplo fue escrito pensando para un público francés, y lo cual obliga, por ejemplo, cuando entran los capítulos más locales, a hacer una cierta cantidad de revisiones,
Y eso, por suerte, pudimos ir hablándolo con Jeremy y poder armar un equipo donde podíamos hacer emerger esas dificultades y poder discutirlas y poner en evidencia que para eso no es un aspecto meramente técnico, sino que hay que tener una cierta cultura, podemos decir, pero también una cierta sensibilidad, una cierta sutileza para la lectura, etc. Esa construcción yo dije equipo, pero se puede decir redes, porque la relación con Jeremy ya tiene muchos años, el propio equipo de trabajo, el propio grupo de Tinta de Limón está compuesto de gente que trabaja juntas hace mucho tiempo, es lo que va haciendo posible trabajar así un texto en profundidad y darles un acompañamiento para el lanzamiento, porque no hay que olvidar que toda editorial tiene un trabajo de edición y un trabajo de publicación. No sé si sirvió. Sí, súper completo y me parece que es la situación ideal, aparte, el trabajo que pueda darse en equipo, que pueda tener acceso al autor. No es algo que siempre suceda y la verdad que este es como el ejemplo ideal de lo que estaría espectacular que pasara en este tipo en cualquier libro, pero en este tipo de libros me parece que enriquece particularmente. Le voy a pasar un segundito ahora la palabra a Elina. Bueno, para que nos cuente ella también qué desafíos representa traducir un texto de este tipo. Y voy a sumar algo a esta pregunta, que en realidad ya te la iba a sumar después, pero ya la sumo, de algo que dijo recién Andrés, que me parece interesante, que este libro fue escrito en francés por un francés, que aunque vivió en Argentina, es francés, para un público francés, pero que en toda una parte del libro aborda una temática que es local para nosotros, o sea, externa para los franceses, local para nosotros. Y me imagino que eso, bueno, como ya adelantaba un poco Andrés, exige un trabajo particular, porque tenemos que volver, ¿no?, desde acá. Así que, bueno, un poco una pregunta amplia para que la encares como quieras. Bueno, en este tipo de ensayos, donde también hay una subjetividad, en este caso, bueno, la voz del autor no aparece desde el comienzo, sí hay una cuestión más objetiva, de generar consensos, de reconstruir la parte histórica y también de enmarcarse en otras obras existentes sobre esta investigación. Sí aparece su voz, ahí ya más individualizada, más identificada, cuando en la parte en que habla sobre las proliferaciones actuales de la doctrina de la guerra revolucionaria, donde él hace nuevas hipótesis y encuentra referencias también en ámbitos como la comunicación, el marketing, el mundo empresarial, los paramilitares. Después, bueno, hay cuestiones terminológicas que hay que tener en cuenta, porque hay palabras, por ejemplo, que aparecen en francés, que se aplican en determinado contexto, por ejemplo, las enfumades, que es una práctica de tortura y asesinato que consiste en prender fuego la entrada de las cuevas, donde se refugiaba la población de Argelia en el marco de la colonización a partir de 1830. Y la verdad es que no hay una palabra, no hay una forma, no hay una manera de adaptar esa palabra. Y en francés incluso se usa únicamente en este contexto. Hay otras palabras, enfumé, enfumage, llenar de humo, ahumar, pero bueno, no había forma de resolverlo más que con una nota. Otro tipo de notas quizás son referencias históricas. En el libro se menciona, por ejemplo, la monarquía de Julio, el Segundo Imperio, la Tercera República. Así que, bueno, en esos casos sí hay que reponer el periodo histórico que abarca, quiénes gobernaban en esos periodos. Después hay referencias también políticas, por ejemplo, lo nombra respecto de la tortura a Jean-Marie Le Pen, que quizás un lector argentino lo conoce más por su partido político, de extrema derecha, pero bueno, es información que se da por sabida para un lector francés, pero bueno, hay que mencionar que él participó en Indochina, participó también como servicio de inteligencia en Argelia, y que torturó, lo admitió en una revista, lo justificó. Entonces, bueno, esa información también correspondía restituirla. Después puede haber referencias culturales que implican el mismo desafío. Acá se mencionaba, por ejemplo, una revista que se llama Le Crapouillot,
que originalmente nació para los soldados que estaban en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, que luego tomó un rumbo más artístico y literario para finalmente terminar siendo una publicación de extrema derecha. Así que bueno, son cuestiones que hay que investigar, que hay que completar. Es también interesante pensarlo en relación con las inteligencias artificiales de las que se está hablando, porque bueno, un traductor humano conoce el contexto en el que se escribió un libro, puede interpretar un texto de contenido político en función de su destinatario. Así que bueno, un desafío, a ver si hablamos de desafíos, también un desafío político colectivo es seguir siendo traductores humanas, las que traducimos este tipo de textos escritos por investigadores humanos, porque también la traducción requiere cierta investigación. Sí, totalmente. Y retomo un poco esto que, bueno, sí, esto último que decís, absolutamente de acuerdo, ¿no? Ahí hay una apuesta en seguir apostando por lo humano que construye desde otro lugar. Y retomando un poco estos desafíos que vos mencionabas, que me parecen interesantes como ampliarlos a lo que sería en general traducción de este tipo de textos. Vos hablabas de la presencia del autor, por ejemplo, en su propio texto, y eso es algo interesante, ¿no? Porque hay textos de ciencias sociales humanas donde el autor busca como borrarse mucho más, y hay otros en los que busca implicarse más. Vos decís, bueno, hay una parte del libro en la que quizá él está más borrado, después cuando llega como al presente se mete más su presencia. Digo, eso es algo interesante que uno tiene que evaluar cuando traduce, porque, bueno, cambia mucho, ¿no?, de la perspectiva desde la cual el autor habla. Sí. Sí, Sí, incluso puede haber, por ejemplo, giros idiomáticos, el uso de la negación o alguna frase irónica a la que en general hay que estar atentos, porque si no detectamos eso, podemos hacerle decir al autor lo contrario de lo que quiere expresar, o incluso que adhiera ideológicamente al opuesto de lo que está tal cual, ¿no? Que planteando. además en general como que se suele separar el estilo de lo que es este tipo de textos, como que se asocia más a lo literario quizá, pero en rigor hay estilos, digo, hay autores que van a usar el tono irónico, por ejemplo, y como vos bien decís, hay que detectarlo, y quizá la máquina no lo detecta diciendo otra cosa. Y después también mencionabas todas estas cuestiones terminológicas, o sea, cuestiones terminológicas generales, específicas del contexto que él menciona, culturales, etcétera, y bueno, el recurso que tenemos de la nota al pie. Y mencionaste, bueno, hay una investigación que hay que hacer ahí. Entonces lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo enfocaste en este texto y cómo enfocás la investigación esa? Si es, bueno, búsqueda tuya, cómo lo haces, si buscas expertos, si hablas con el equipo de la editorial, cómo trabajas eso. Y bueno, en el caso de esto, de que él menciona cuestiones que tienen que ver mucho con Argentina, cuestiones que están estudiadas acá también, bueno, si eso también lo trabajaste de algún modo en especial. Bueno, no, en general trato de, por ejemplo, las notas, la bibliografía, de las referencias, de las citas que hay que reponer, todo eso intento hacerlo al mismo tiempo que voy traduciendo. Obviamente lo ideal sería poder leer exhaustivamente el texto, poder reunir toda la bibliografía, pero bueno, sabemos que no siempre ocurre, que mientras hacemos una traducción tenemos otros trabajos. Bueno, ya a todos nos atraviesa un poco la precarización de la profesión. Pero sí, en general, bueno, recurrir a especialistas siempre está bueno, porque dentro de la editorial incluso hay especialistas. A Andrés lo puedo consultar, tengo también medio en mi radar, no sé, gente conocida que por ahí estudió en Francia o que vivió en Francia y que a la que también podría recurrir más informalmente. En la editorial incluso ahí está Ever Ostroyevsky, que creo que lo invitaron también a uno de los talleres como especialista de la ATI, que dirige otra de las colecciones de Tinta Limón y que estudió ciencias políticas en Francia. Así que sí, hay todo un equipo que está detrás y al que se puede consultar. Yo suelo consultarlo justamente en relación con la bibliografía.
Cuando no puedo acceder a algún libro en internet y quiero buscar la versión en castellano, a veces por ahí me prestan los libros. En este caso en particular, había un libro de Leslie Gill que era sobre la Escuela de las Américas, creo que se llama Entrenamiento Militar, Violencia Política e Impunidad en las Américas, que editó LOM, una editorial chilena que distribuye La Periférica, que es también una distribuidora que trabaja con Tinta Limón, así que bueno, tenemos todo un circuito ahí al que se puede recurrir para este tipo, tanto para consultas teóricas, léxicas, como para obtener el material que no siempre está tan fácil de conseguir. Buenísimo, me gusta mucho que vuelve una y otra vez esta idea de red, ¿no? Como la red que se construye, tiene mucho que ver, me parece, igual con el enfoque de Tinta Limón en particular, de cuál es su enfoque del trabajo y de lo que hacen y que lo consideran también como una militancia, pero me parece que es fundamental pensarlo así, porque muchas veces, digo para nuestro público también que es traductor, hablamos de la traducción como si fuera una actividad mega solitaria, donde vos estás escondido en un sucucho y vos con internet, y en realidad nada, es mucho más rica y se construye y se traduce mucho mejor y terminan quedando libros mucho más, enriquecidos cuando se construyen redes donde se puede echar mano a los saberes de todo el mundo. Bueno, paso rapidito, perdonen, a Mariano porque muy entusiasmados y el tiempo pasa, para que él también nos cuente, ahora sí, desde su rol como corrector, cómo es trabajar con un libro así, como corrector, y como, quizás no todos conozcan cuál es el trabajo específico de los correctores, si la corrección editorial la enfocás siempre del mismo modo o realmente depende mucho del libro que te toca corregir, cómo es ese trabajo que haces y si tenés relación, si hay un diálogo, en fin, pregunta amplia. Dale. Sí, el corrector entra generalmente en las partes, momentos finales del proceso editorial, cuando ya las decisiones troncales las tomaron el autor, el editor, la traductora. Lo que aporta en principio es ojos nuevos, es decir, un cerebro que no ha venido, no ha trajinado ese texto, entonces está más permeable a ver a ciertos problemas de sintaxis, de ortografía, de lo que uno pueda ver ahí. Es decir, es un tipo de lectura que en principio no están haciendo diferente a la que hace el editor y la traductora. Con Tinta Limón, pensando en cómo se construyó el trabajo, la intervención de corrección en este libro, pues nosotros ya tenemos un vínculo con otros libros traducidos, con varios. Yo me recuerdo Laboratorio Favela, con textos de Mariel Franco, que había todo un tema ahí con la traducción colectiva. Uno de George Cafensis, Los límites del capital, era 4 tratados de filosofía política con 3 traductoras. Entonces yo hablaba solo con una traductora, ella me podía resolver ciertos problemas, en todo caso consultaba a la traductora de ese ensayo, o si era algo que atravesaba el libro, hacían como un pequeño ateneo y me respondían luego. Y en esa línea se incluye este libro, me imagino, porque yo previamente tuve una charla con Andrés y con Elina, en la que ellos me encomendaron tareas. Sí, por ejemplo, la expresión doctrina de la guerra revolucionaria aparecía generalmente como sigla. Y salvo en la introducción, que aparece muchas veces, en algunos capítulos podía aparecer salteado. Tenía que desarrollar la sigla para no hacer que el lector tuviera que buscar qué significaba esa sigla, porque no aparecía tanto. Algo semejante con algunos marcadores anafóricos que remitían a una información anterior. Yo reponía con algún término, con alguna frase, para que la lectura, siguiera cabalgando el flujo del texto. Elina también me había dicho de que estuviera atento a ciertas frases pasivas, a la expresión, por ejemplo, de los años más la fecha, que aparece mucho en el texto en francés, y había que buscar opciones, y entonces como delegó eso
en la corrección. Y entonces, básicamente, yo entré chipeado con esto, y tal vez algo más particular del texto fue que lo corregí sin control de cambios, salvo la introducción y los primeros 3 capítulos, que sí, usé control de cambios, comentarios, se los mandé a Andrés, y luego tuvimos una charla muy larga repasando cada uno de esas intervenciones, donde yo sobre todo escuchaba cómo leía él, qué decía respecto de cada momento, y ese fue el criterio que yo tuve para seguir trabajando con el texto, con el resto de los capítulos, pero al mismo tiempo, al trabajar sin control de cambios, se genera, digamos, se activa un miedo, que es el cuco del corrector, no es que se pase un error, no ver un problema sintáctico, sino incorporarlo, meter un error donde no lo había. Entonces, para solventar esta situación, lo que hice antes de enviarlo todo a diseño fue usar la herramienta de Word, contraste de documentos en estilo jurídico, que contrasta el original con el final y produce un nuevo documento donde cada cambio aparece en control de cambios, cada resta también, y aparece una marquita perdón por el micrófono, cada marquita en el margen. No sé si hay mucho más, pero así nosotros más o menos organizamos esta instancia de corrección, que es distinta, no sé, a la de un texto pedagógico, a un texto orientado a lectura juvenil, que tiene otros tipos de correcciones, otras instancias de corrección. Es un trabajo más bien técnico, y fue por ahí en este caso. Bien, me gusta ver las pesadillas específicas de cada uno de los roles, ¿no? El de él es introducir cada uno tiene el suyo. No, súper claro me parece, y me parece interesante el ejemplo de este libro en particular, esto de que hayan tenido una charla previa para ver qué cuestiones ya de entrada, porque a veces me imagino te llegan textos y simplemente, bueno, corregilo. Claro, sí. ¿No? Como que hay diferencia, me imagino, en el tipo de texto, como vos bien decías, que te toca corregir. Hay diferencia, sí. La diferencia es, sobre todo, más que técnica, es esto, es vincular. Es decir, es poder organizar un cierto criterio y trabajar en buenos términos, con gente de buen trato, como Andrés, con Elina no nos conocíamos, pero también inmediatamente hubo un buen feeling, y eso hace realmente a la diferencia de cómo se encara el trabajo. En este caso, además, después hubo... Yo en ese momento no lo sabía, pero el PDF lo leyeron gente de tinta, el autor, entonces eso puede pasar. En otras ocasiones le corresponde al corrector, hacer también una lectura sobre el PDF. Bien, sí. Sí. Dale, la última cosita y 2 minutitos para preguntas. No, que Tinta Limón surge como un grupo de militancia, somos un grupo de gente que nos fuimos conociendo en la vida, entonces es muy central la autoformación, es decir, nosotros como lectores aprendimos a hacer libros, no fuimos a la facultad, a la carrera de edición, ni trabajamos en una editorial y absorbimos el oficio. Entonces, la verdad que trabajar por ejemplo, con Mariano hace unos años, fue trabajar con alguien que nos decía, bueno, ¿y esto cómo se resuelve? Y yo lo miraba y le decía, mirá, Mariano, no sé, decime vos, y hubo realmente las personas con las que vamos trabajando nos permiten ir mejorando nuestro trabajo y formándonos nosotros con gente que en saberes específicos tiene un conocimiento muy superior. No sé, con Mariano, yo esto cuando lo cuento es porque hicimos un libro que se llama Salud Feminista, y todo el trabajo de editar una cantidad de textos de distintos autores, Mariano fue el que nos ayudó a organizarlo y terminó prácticamente haciendo un laburo de edición que a nosotros después nos quedó.
Y con Elina lo mismo, con Elina fue la primera vez que a partir de empezar a trabajar ordenamos todos los aspectos de corrección, unificando criterios, encontrando problemas nuevos, teniendo que conversarlos y resolverlos, cosas que antes nosotros hacíamos un poco a la marchanta, digamos. Una hoja de estilo, exactamente. No sé, quería agregar eso. Para esta traducción, en realidad trabajamos, también, había una pregunta sobre las etapas de la traducción. Trabajamos de una manera poco convencional por el tema de los plazos, de que queríamos que saliera el libro para los 50 años del golpe. Y fue de una manera que yo, por ejemplo, no estoy acostumbrada a trabajar, y lo bueno es que con esta red lo pudimos manejar y resolver. Yo iba traduciendo un capítulo sin revisarlo, que es tremendo para una traductora, se lo pasaba a Andrés lo revisaba en papel, me lo devolvía y yo hacía mi revisión con el cotejo, porque realmente había poco tiempo. Cotejaba el texto en francés, en español, incorporaba las observaciones de Andrés y hacía mi propia revisión, y mucho más tiempo para revisarlo no tuve, así que por suerte intervenía después Mariano. Por suerte había una red armada que permitía lograr un resultado. Eso me parece, me quedo mucho con eso, me parece que el trabajo colectivo, cuando está bien aceitado y cuando hay poder buen salir trabajo, de las formas tal cual, habituales y armar nuevas formas que funcionen. Exacto. Bueno, me quedo con 1000 preguntas, pero tenemos poco tiempo y quisiera ver si hay alguna pregunta quizá del público para darles un poquito la palabra, para todos, algunos. El único comentario que voy a hacer es que pienso en ese trabajo de ir traduciendo y ya mandarlo sin revisarlo, y me corre el sudor frío por la espalda. Por eso, como decía, las pesadillas específicas de cada uno. Sí, yo tengo una pregunta para Elina, ¿no? Sí. La verdad que estás en una posición bastante única, traduciendo con el autor en sí, digamos, porque no suele ser común tenerlo cerca o poder contactarte con él. Entonces te quería preguntar cómo fue durante el proceso de traducción, si tenías que hacer alguna consulta o en general hablar con él, cómo se manejaban en ese sentido. Perdón. No, lo que hicimos con Andrés antes, cuando empezamos la traducción, fue hacer un Zoom con el autor, presentarnos, hablar un poco del libro. Y quedó abierta la posibilidad de consultarlo, que eso la verdad que es valorable, porque no siempre en las editoriales los editores nos ponen a disposición ese intercambio. Pero al final, por esto que contábamos, por los tiempos, la idea era que él revisara, hacer la primera parte del libro, enviársela y que él siguiera revisando. Pero no, él terminó revisando una versión final, incluso después de la corrección de Mariano, y ahí ya hizo sus aportes. Pero la verdad que me quedé con ganas, después de haber traducido el libro, de seguir conversando con el autor sobre temas que también él hablaba sobre la influencia de las novelas de Jean Lartegui en Argentina, entre los militares, más allá de los manuales de guerra o de los textos más teóricos, como productos culturales masivos generaron semejante influencia, ¿no? como una importación cultural a través de traducción de novelas. ¿Tenemos tiempo para una más? ¿O ya estamos? Una cortita. Hola, ¿qué tal? Escuchándola a Elina y contar todo el trabajo de investigación y básicamente de investigación para poder hacer una traducción acorde, digamos. Me preguntaba qué pasa con el tema de la IA en relación con, se sabe que la IA tiene como cierto sesgo, ¿no? Para traducir. ¿Y qué pasa y cuál es su implicancia en las discusiones de textos
políticos y sociales y en la circulación de las ideas. Eso me quedé pensando. Pavada de pregunta. Cortita habíamos dicho, sí. Creo que es amplia, ¿no? Para cualquiera que tenga... Sí. No, yo creo que una vez con Andrés estábamos paviando y jugando con el DeepL. Y empezamos a escribir no sé, un título, no me acuerdo bien qué ahora, pero había como un sesgo ideológico que no completaba o no lo terminaba de redactar de la manera en que nosotros lo estábamos planteando. ¿Te acordás sobre el tema? Pero... Lo negó. Yo no va a admitir públicamente. Lo negó. No, pero era así. Sí. Sí, yo creo que, bueno, y además también es, no sé, bueno, ayer hubo una charla, yo me la perdí, pero bueno, es interesante con este tipo de libros. Bueno, por ahí la literatura no se siente ya en lo inmediato amenazada, pero hay un montón de otro tipo de trabajos que, no sé, que no nos llega, que ya no le llega a un traductor. Y que, bueno, las editoriales se sumen a utilizar una herramienta que, bueno, sabemos lo que promueve. No sé. ¿Querés completar? No, me parece extremadamente complejo el tema. Es decir, que la IA tenga un sesgo ideológico cuando te lo traduce, porque me parece que hay muchos ejemplos de la IA de que siempre es como condescendiente con el que ¿no? Entonces, no, qué gran idea que tuviste. Eso me parece todo un aspecto que va hacia la psicología y hacia la locura, y están habiendo casos. En la traducción realmente no sé cómo es, me parece que hay mucho para investigar, y la mayor dificultad es que es tecnología que va muy rápido, es tecnología que, como sabemos, su principal motor es la guerra, es decir, son tecnologías de guerra que después se aplican en la vida social, como pasaron en todas las guerras mundiales. Entonces son aspectos, son terroríficos. Yo creo que forma parte de la acción psicológica la centralidad que empieza a tener la IA en nuestra sociedad, en el sentido de como teoriza Jeremy, que dice, atención, que lo que hacía esta gente era la tortura, iba contra una persona, contra una población, pero el objetivo era que llegara ese terror al conjunto de la sociedad. Creo que la IA es el nuevo terror para toda la sociedad, porque todo el tiempo estamos pensando qué trabajos se van a dejar de necesitar, cuando sabemos que todos los trabajos son necesarios, pero básicamente es la capacidad de centralizar capital y de volver obsoletos trabajos, al mismo tiempo que en otro lugar de la cadena hay gente esclavizada para hacer eso, o se están utilizando recursos de un modo absolutamente negligente, sin pensar en un futuro. Entonces, esa pregunta tan específica, no tengo ni idea. El sesgo, ahora lo que puedo entender es que la IA nos para frente a una situación difícil de pensar, un desafío que hay que tratar de no sé, obligarse a enfrentarlo, no solamente señalando que es negativo para nosotros, sino saber cómo lidiar con eso. Totalmente, iba a cerrar con esa idea, ¿no? Un poco que la responsabilidad también de eso, de saber de qué se trata y bueno, ver qué perspectivas tenemos a partir de eso y qué podemos hacer. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, nos pasamos un poquito. Les pido un aplauso para la mesa. Y muchas gracias a todos. Espero que les haya resultado interesante. Hola, les hablo acá 9 de marzo desde París. Bueno, un, un gusto estar, un honor estar ahí, aunque sea de manera virtual. Y ya que es un ámbito de traducción, pensaba contarles cómo se ideó, cómo pensé, cómo se ocurrió la escritura de ese libro del que estamos hablando, o sea, mío, el de Terror y Seducción, que ha sido, bueno, apareció un poco de manera bastante casual, ya que todo empezó con
la compra de una novela francesa traducida al español, que me encontré en un usado de Buenos Aires. Yo vivía en Buenos Aires y era en San Telmo. Y la novela se llama Los Centuriones, de un tal Jean Lartegui. Y bueno, nada, empecé a leerla. Ya había vagamente escuchado hablar de esa novela anteriormente, pero bueno. Y me sorprendió mucho porque era todo como una suerte de apología, o mejor dicho, de las hazañas, con comillas, de militares franceses en Indochina y sobre todo en Argelia, em, en clave heroica, ¿no? Desde el punto de vista de que cosas que yo, por más que no era para nada experto de esos temas, conocía de qué oficiales estaban hablando en esa novela. Y entonces yo, como creo que cualquiera, les tenía identificado como criminales de guerra, que por más que son todavía glorificados, la mayoría de ellos, por las autoridades francesas, bueno, no cabe absolutamente ninguna duda que son torturadores y criminales de guerra por muchos aspectos, no solo tortura. Tortura sería, desgraciadamente, casi lo de menos. Entonces, bueno, leyendo esa novela me sorprendí. Había como una especie de apología de las violaciones, tortura, justificación de la tortura, etc. Cosa que antes mismo de terminar de leer, me había conseguido una versión francesa, y al toque empecé a investigar no solo sobre la traducción, sino cuándo y cómo se había generado esa novela. Y me aproveché un viaje en París para buscar un poco en archivos. No encontré gran cosa, pero bueno, me enteré de algunas que otras cosas alrededor del libro, entre otras que su autor había recibido un adelanto bastante consecuente, siendo que era casi su primera novela, cosa un poco extraña en los contratos entre editores y autores. Bueno, la novela sale en el 1960. El autor es un ex militar, compañero o ha sido conocido de los oficiales de los que habla, y es un éxito. Es un bestseller, tanto que muy rápidamente está traducido al inglés. Creo que sale en el 62, me parece, la versión en Estados Unidos. Primera versión en español en el 65, en España. Y aparece en MC en el 67. Bueno, en Argentina. Y después hay muchas reimpresiones. Nunca pude establecer una cifra exacta de número de ejemplares en Argentina, pero bueno, es bastante pletórico, ¿no? Hay muchos. Cosa que iba cambiando la perspectiva con la que se podía pensar lo que es central en mi libro, que es la doctrina de guerra revolucionaria, es decir, la manera francesa de hacer contrainsurrección, que en realidad en la novela te lo presentan de manera, bueno, novelizada, pero en realidad van reportando un poco los debates internos entre militares de cómo hay que controlar la población, cómo hay que luchar en contra del Partido Comunista o después los independentistas argelinos.
em, y todas las técnicas que hay que usar o no usar. Bueno, todo eso en realidad está ahí en la novela. Cosa que leyendo la literatura científica, yo, o sea, se veía eso, ¿no? Historiadores, sociólogos que habían trabajado sobre la influencia francesa sobre los militares argentinos, no solo argentinos, pero bueno, eh, entre otros argentinos, eh, siempre ellos habían estudiado, digamos, como revistas militares, encuentros entre oficiales, oficiales argentinos que habían ido en las escuelas francesas de Argelia. Bueno, todo eso era bastante conocido y, bueno, lo que faltaba era lo más obvio. No una difusión a través de círculos militares, sino una difusión masiva a través de un producto cultural de masa. Y es lo que me encontraba, entonces me parecía muy interesante desarrollar. Entonces, bueno, nada, hice una primera investigación sobre eso, porque la pregunta que surgía a través de eso es que cómo la doctrina de contrainsurrección tiene centralmente el tema de la propaganda, de cómo convencer a la gente, sobre lo que llamaba seducirla, ¿no? Seducción. Y en realidad lo que los militares hablan de arma psicológica, de acción psicológica, guerra psicológica. Entonces, bueno, una novela es una novela, es un producto cultural o es un arma psicológica. Y entonces el tema, bueno, parecía como, obviamente, en alguna forma ha sido un arma psicológica, una manera que me parece muy importante para la Argentina, en el sentido de que, bueno, estamos hablando 67, que empieza a difundirse en Argentina, y entonces la difusión a través de una novela es desde abajo, el soldado gas o los suboficiales tal, leen, oficiales también, pero también los de abajo, y bueno, son la gente que está en el terreno, es decir, la gente que tortura, que viola, que tal, los oficiales también, pero los gasos, o por lo menos se la aclimatan, se le autojustifican todos esos tipos de crimen y bueno, se lo naturaliza, etcétera, a través de ese producto. Entonces, nada, bueno, así, bueno, a raíz de eso yo intervine en un coloquio en la Sarmiento, organizado por Ernesto Boloalovsky, sobre las derechas y sobre circulaciones, justamente traducción, etc. Y bueno, a raíz de la publicación en online de ese coloquio, un editor francés bastante conocido, François Gess, que es el fundador de La Découverte, bueno, toda una historia de La Découverte, es una editorial muy interesante, que me llamó porque le parecía que él era muy conocedor del tema, de eso de los métodos franceses de contrainsurrección. Ya había editado a la periodista más conocida sobre el tema, Marie-Monique Robin, que había sido un documental que recomiendo, ¿no? La escuela francesa, que es a principios de los años 2000. Y entonces, bueno, nada, me llama, lo que me sorprendió bastante, y empezamos a hablar y tal, y bueno, terminó siendo este libro que espero que aporte un entendimiento sí, de de dónde provenía esa manera de someter la sociedad en el 76, sí, pero también ya para quienes vean que la dictadura anterior también, y sobre todo que tiene aplicación de mucho más reciente, incluso en empresas, no solo es una cosa bastante más extendida que lo únicamente dictadura, régimen autoritario. Entonces lo vamos a encontrar
elementos de esa doctrina en muchos ámbitos. Bueno, justo creo que me pasé los 10 minutos, así que, bueno, me encantaría estar con ustedes allá y, bueno, espero que poder escucharles y eso. Eso, un abrazo, saludos y otra vez un honor estar ahí. Hasta luego. Hasta luego.